Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse. Y yo, en un plan de prometerlo todo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodo y hoy les traigo una reseña que sin duda alguna nos dejará atónitos, porque este es uno de los autores más impresionantes que nos ha dado la literatura mundial y sin duda alguna el principal autor de la literatura mexicana. No hablo de nadie más que de nuestro queridísimo Juan Rulfo. Por ello, hoy les traigo el libro por excelencia, Pedro Páramo, la única novela que en realidad escribió este autor, ya que sus otras dos obras, una es una novela muy corta que lleva por título El Gallo de Oro y otra es la recopilación de cuentos e historias que tengo por aquí y que pronto estaré reseñando también, que es El Llano en Llamas. Pero ¿por qué esta obra es tan magnífica, tan impresionante, tan brutalmente deliciosa al leerla? Vamos a ir desmenuzando esta obra poco a poco porque sin duda es una obra majestuosa. Todo mexicano la ha leído y creo que si tú no la has leído, no sé qué estás esperando. Debes leerla. Aquí en México es una lectura obligatoria desde que somos pequeñitos. Pero creo que es muy interesante, es muy importante, es sin duda alguna impresionante poder analizar este tipo de obras, que a pesar de ser un libro pequeñito de 130 y tantas páginas, es sin duda alguna algo brutal poder saborear cada uno de sus pasajes, vivir cada una de sus frases, sentir esa poesía y sin duda alguna esa calidad literaria que Juan Rulfo tuvo al poder escribir esta magnífica obra de arte. Debo destacar algo. Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917. Oriundo de Sayula, Jalisco, él fue uno de los principales, si no es que el principal precursor del realismo mágico, este género literario que busca o intenta narrar cosas que son realistas, históricas, pero que tiene un toque sutil y hermoso de fantasía y misticismo, sin que esto logre inmutar a los personajes, haciéndonos imaginar ese universo en donde todo puede suceder, en donde la realidad se mezcla con la fantasía, lo natural con lo antinatural, y es por ello que al apoyarse Juan Rulfo de todo el misticismo, todo el folclore, toda la cultura de nuestro hermoso México, generó una combinación de recursos literarios que dieron auge a esto que hoy conocemos como el realismo mágico y que posteriormente muchos más estarían usándolo para sus libros y que sin duda alguna han sido famosos. Ahí tenemos escritores como Laura Esquivel, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, sin duda alguna demuestran que el realismo mágico es algo brutalmente impresionante. Pero no es el único elemento que podemos destacar de Juan Rulfo, porque él también creó otro estilo, el estilo fragmentado, usando la yuxtaposición y escribiendo en forma de rompecabezas, mismo estilo que después usarían personajes increíbles de la literatura como lo fueron Borges, Vargas Llosa, hasta el mismo Gabriel García Márquez. Por eso es que el peso de esta obra y el peso de Juan Rulfo es sin duda alguna invaluable. Juan Rulfo revolucionó por completo lo que hoy conocemos como novela. Además de ser escritor, él también se caracterizó por ser un excelente fotógrafo y sobre todo un gran escritor de cine. Por ello es que él, al escribir esta obra, pudo jugar con el tiempo y escribió en tiempos múltiples, dándonos a conocer no solamente el tiempo en el que estaban viviendo nuestros personajes, tanto protagonistas como antagonistas, sino que también nos permite entender, percibir y sentir el tiempo de los sueños, de la muerte, del dolor, de la alegría, de la soledad. Por ello es que al leer este tipo de obras, al leer específicamente Pedro Páramo, podemos viajar a un universo increíble donde fondo y forma se encuentran de manera sutil y directa, entablando una relación perfecta, haciendo de esta obra algo sumamente majestuoso.
Pero ¿de qué va esta historia y qué es la introducción que quiero contarte para que te quedes con las ganas de leerlo por completo? Y si tú ya lo leíste, no olvides dejarme tus opiniones aquí en la cajita de comentarios, porque sin duda alguna podemos enriquecernos mucho con nuestros comentarios. Como lo dijera Freire, la dialogicidad hará que podamos crecer y podamos tener una conciencia liberadora. La historia del libro comienza con Juan Preciado, quien nos enteramos que es el hijo de Pedro Páramo y quien tiene que afrontar cara a cara el dolor de la muerte de su madre, misma que le pide que vaya a Comala, el pueblo donde conoció a su padre, donde se enamoró de su padre, donde se casó con su padre, pero donde también quedó atrás su pasado, sus riquezas, todo lo que a ella le pertenecía, todo lo que ella probablemente quiso o tal vez no amaba tanto, pero eso es algo que ustedes deben descubrir. Sin embargo, le dice a su hijo: yo ya estoy a punto de morir, ve, regresa y pídele, quítale, arrebátale, haz lo que tengas que hacer, pero dile a Pedro Páramo que nos devuelva todo lo que nos pertenece. Su hijo, Juan Preciado, valiente, fugaz, lleno de vida, le dice: madre, yo me comprometo a cumplir mi promesa, te prometo que iré a Comala y le arrebataré todo lo que nos pertenece, nos perteneció. Y bueno, ella ya estaba muerta, lo que le pertenecía supuestamente a él como hijo de Pedro Páramo. Pero ahí empieza una historia brutal, una historia increíble, porque en el viaje a Comala nosotros quisiéramos, o al menos yo quería que me describiera Juan Rulfo a detalle cómo era ese camino, cómo era el paisaje, cómo eran las cosas. Únicamente nos describe un poquito del clima, el cómo eran las casas, tenían mucha hierba, estaban abandonadas, pareciera un pueblo fantasma, pero el imaginario nos hace viajar a ese lugar, poder imaginar cómo son las casas, cómo vive la gente, o tal vez ya no vive la gente. Es algo que también deben descubrir ustedes, pero es ahí donde se encuentran los primeros personajes antagonistas, aunque debo aclararles algo, y es algo que me gustaría que comenten aquí también, porque yo no sé si los personajes principales son estos los que te estoy mencionando, o si el personaje principal es el pueblo, porque creo que aquí empezamos a ver y sentir la vitalidad de Comala, porque Comala es quien nos empieza a hablar de manera sutil, poco a poco. Juan Preciado se encuentra con un arriero que después terminan en una plática muy extraña, porque Juan le dice que está buscando a su padre, que es Pedro Páramo, pero el arriero le dice que él también es hijo de Pedro Páramo, y creo que nuestro protagonista empieza a sentir un cosquilleo en la mente que lo hace dudar de si está haciendo lo correcto o si se está dirigiendo a un lugar que no le traerá nada bueno. Pero en ese momento es cuando viajamos en el tiempo y nos regresamos a conocer la infancia de ese jovencito, ese pequeñito, flaquito, delgadito, débil, con muchos sueños, anhelos y sobre todo mucha energía, nuestro pequeñito Pedro Páramo. Entender su pasado, entender su entorno, entender la forma en la que él creció y cómo poco a poco él fue creciendo. Empezamos a viajar desde el pasado, regresamos al presente de Juan Preciado y vemos cómo él se va encontrando poco a poco a personas en las que comienzan pláticas naturales, conversaciones sumamente normales, pero que en cierto momento todo cambia, todo se torna oscuro, porque nos damos cuenta que las personas con las que él se va encontrando poco a poco únicamente son voces ocultas, voces oscuras. Son muertos los que se están presentando con él para contarle la historia del pueblo, para contarle el sentir de la gente, y es ahí donde vemos analogías directas de lo que es nuestra hermosa República Mexicana, analogías directas de cómo piensa Latinoamérica, cómo piensan los mexicanos, los latinoamericanos, porque en cada una de las conversaciones con estos personajes podemos compararlas. Y yo me atrevo a decir eso porque soy mexicano, porque vivo en provincia y porque al leer cada una de estas conversaciones pareciera que yo estaba platicando con mis abuelitos o con gente grande de mi comunidad, y creo que ese es un peso increíble que Juan Rulfo pudo llevar a cabo en este pequeño libro, en esta majestuosa obra, porque pudo narrar de manera clara
perfecta, sutil y hermosa la forma en que la sociedad se expresa en nuestro entorno. Por eso es algo brutalmente hermoso, pero eso no le quita el misticismo. Muchos en México leen este libro en la secundaria y a veces nos lo venden como un libro de terror, pero no es un libro de terror. Sí es un libro que encierra mucho misterio, pero sin duda alguna ese misterio pudiera ser obstaculizado por la poesía, la narrativa tan perfecta que nos hace disfrutar de manera muy hermosa estos encuentros sobrenaturales de nuestro primer protagonista con esos seres antagónicos muertos que le cuentan la historia de Comala y su pasado. Y ahí regresamos a el pasado en donde encontrábamos a Pedro Páramo y podemos ir vinculando los hechos, acontecimientos y sucesos históricos que él estaba viviendo en el reflejo de las voces del futuro en donde éstas le hablan a Juan Preciado. ¿Por qué? Porque vemos la forma tan grotesca, tan cruel, tan ruda y testaruda en la que creció Pedro Páramo. Después de ser ese pequeñito, pasar a ser un gran hombre lleno de respeto, lleno de rencor también, porque él tiene que enfrentar la muerte de su hijo. Él estuvo enamorado de Susana desde pequeñito, le rompieron el corazón, se llenó de deudas, tuvo que casarse con la madre de Juan Preciado únicamente para pagar deudas. Pero él siempre estuvo enamorado y aquí es donde quiero que tú descubras si él pudo cumplir sus sueños, si él no pudo cumplir sus sueños o si al cumplir sus sueños en verdad él estaba siendo feliz o únicamente estaba postergando su sufrimiento. Al mismo tiempo, nuestro primer protagonista, Juan Preciado, se sigue enfrentando a encuentros sobrenaturales que cada vez llenan de más misterio, llenan de temor y también debemos caminar junto con él en la búsqueda de el cumplimiento que había hecho a su madre Dolores para ver si nuestro querido Juan Preciado logrará cumplir su cometido o será devorado y abatido por estas voces que en lugar de ser angelicales podríamos llamarlas demoníacas, pero no, únicamente son voces que emanan en forma de fantasmas para explicar, contar y vivir junto con ellas la historia de Comala. Un aspecto sumamente entretenido y muy importante en esta gran obra es precisamente cuando Pedro Páramo, al sentirse amenazado, busca tener una relación directa con los revolucionarios y termina apoyándolos, patrocinándolos, pero con ambiciones tremendas, lo que nos hace percibir ese contexto histórico realmente muy hermoso. Mientras avanzamos en cada página, más queremos saber qué pasa, más queremos conocer tanto a nuestros antagonistas, a nuestros protagonistas y sobre todo la historia de Comala. ¿Qué sucedió en el pasado? ¿Qué va a acontecer? Imaginamos ya de manera premeditada lo que sucederá con Pedro Páramo, pero también tenemos la duda en qué va a pasar con nuestro querido Juan Preciado. Por ello es que sin duda alguna te recomiendo ampliamente esta gran obra literaria. El final te dejará boquiabierto como me dejó a mí ya por 3 ocasiones, porque sí, hay algo que te recomiendo. Es un libro pequeñito que lo puedes leer en unas 3 o 4 horas. Si te apuras, lo puedes leer hasta en menos tiempo, pero creo que también hay que dejarle un espacio muy bonito en la vida cotidiana para poder llevar a cabo esta lectura, porque es una lectura que sin duda alguna, a la primera que tú la leas, no podrás capturar todas esas emociones tan maravillosas que nos regala Juan Rulfo en este gran libro. Mi consejo es que lo leas 2, 3 y si puedes más veces. Este es uno de los libros que más me gusta leer en voz alta porque creo que a los que nos gusta hablar, la oratoria y sobre todo la poesía, nos nutre de manera directa poder hacer este ejercicio de leerlo en voz alta. Así que amigos, no olviden dejarme sus opiniones y comentarios. Muy pronto me gustaría hacerles un análisis completo con 100% de spoilers porque hay tantas cosas que quiero contarles sobre este gran libro, Pedro Páramo. Cabe destacar que Juan Rulfo no sabía cómo ponerle este libro y una de sus amistades le dijo, ¿sabes qué? Ponle el nombre de tu protagonista, Pedro Páramo. Entonces él dijo, sí, le pondré ese nombre. Por ello es que este libro se llama Pedro Páramo. Pues amigos, hasta aquí la videoreseña de esta semana. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen en tiempo y forma todas las notificaciones de las siguientes videoreseñas que estaré subiendo con mucho cariño. ¡Hasta pronto! Esperé 30 años a que regresaras.
Susana. Esperé a tenerlo todo, no solamente algo, sino todo lo que se pudiera conseguir de modo que no nos quedara ningún deseo, solo el tuyo, el deseo de ti.